Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar algunos conceptos básicos que deben ustedes entenderlos y recordarlos siempre para poder estudiar la química, ¿sí? Vamos a comenzar viendo los átomos para así después llegar un poquito a explicar lo que son las moléculas. Recuerden ustedes que el concepto de átomo nos dice que es la menor porción de materia que tiene las propiedades físicas y químicas de un elemento químico, ¿sí? Como ustedes pueden ver en el dibujito, un átomo lo tenemos formado por partículas subatómicas, entre ellas las más importantes, no son las únicas, sino que son las más importantes, son los protones y neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo, en este caso están representados en color rojo y azul, y girando en los orbitales atómicos se encuentran los electrones, acá representados en gris. Los electrones, los protones y los neutrones, entonces son las partículas subatómicas que forman a los átomos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos reconocer en un átomo? Primeramente, su número atómico, que lo represento con la letra Z. El número atómico es propio de cada elemento químico y me indica la cantidad de protones que tiene el átomo, ¿sí? Si ustedes buscan en su tabla periódica, van a ver que está ordenada de manera creciente del 1 al 118 y de manera creciente de izquierda a derecha, ¿sí? Tiene, por ejemplo, el hidrógeno en el 1, helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, etcétera, así sucesivamente. Están ordenados todos los elementos químicos según su número atómico, ¿sí? El número atómico, recuerden siempre que es propio de cada elemento. No hay en la tabla periódica dos elementos que tengan el mismo número atómico, porque si yo cambio el número atómico del elemento, estoy cambiando la identidad del elemento químico, ¿sí? El número atómico siempre se va a mantener igual, no va a cambiar nunca en el átomo. Por otro lado, otro dato importante que deben reconocer es el número másico, que lo represento con la letra A. Número másico viene de masa. La mayor masa o el mayor peso del átomo lo encuentro en el núcleo, ¿sí? Justamente por eso decimos que el número másico representa la masa del átomo y la masa del átomo se encuentra en el núcleo. Por lo tanto, va a ser la suma de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, ¿sí? Protones y neutrones me van a dar el número másico. Estos dos números, másico y atómico, lo van a encontrar ustedes en la tabla periódica, ¿sí? Dependiendo de la tabla que tengan, el número que aparezca más grande es el número atómico y generalmente debajo del nombre se encuentra el número másico. El número másico es un número decimal, pero nosotros cuando trabajemos siempre vamos a trabajar con números enteros para que sea más práctico y más fácil para ustedes resolver los ejercicios que se van a presentar, ¿sí? Como les digo siempre, tengan una tabla periódica a mano, ya sea en papel o la pueden descargar de internet, porque la tabla periódica es importantísima para que ustedes puedan resolver los ejercicios que trabajamos en clase y como les digo también siempre no es necesario que la aprendan de memoria, pero sí que reconozcan en ella los diferentes elementos, los metales, los no metales, los grupos, los períodos, que esos son todos contenidos que ustedes ya trabajaron en años anteriores, ¿sí? Bien, explicado entonces lo que es número atómico y número másico, vamos a pasar a ver un poquito cómo calculo la cantidad de protones, neutrones y electrones de un átomo, ¿sí? Esto lo tienen explicado en los apuntes, en los materiales de lectura que les estuve mandando.
Dijimos que el número atómico es la cantidad de protones. Entonces, si un elemento químico tiene número atómico 6, significa que va a tener 6 protones. Recuerden ustedes que todos los átomos son neutros en estado natural, ¿sí? Por lo tanto, si son neutros, significan que no tienen carga y que su número de electrones va a ser igual al número de protones. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, que teníamos un átomo con 6 protones, va a tener también 6 electrones, ¿sí? Tenemos dos valores, entonces número de protones, número de electrones. Nos falta saber la cantidad de neutrones. ¿Cómo calculo yo la cantidad de neutrones? Voy a restar el número másico menos el número atómico, ¿sí? Si seguimos con nuestro ejemplo, estamos hablando del átomo de carbono. El carbono tiene un número másico de 12. Si yo resto 12, número másico, menos 6, número atómico, me va a dar 6, ¿sí? Y ese resultado es el valor de la cantidad de neutrones que yo tengo en mi átomo, ¿sí? De esta forma, ustedes van a poder calcular la cantidad de neutrones, protones y electrones que tengan los átomos. Estas ideas que les expliqué recién, estamos hablando siempre de átomos neutros, átomos sin carga eléctrica. Anteriormente les dije que no existen átomos que tengan el mismo elemento, el mismo número atómico, ¿sí? Sin embargo, en la naturaleza podemos encontrar átomos que sí tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Cuando encontramos estos átomos, estamos hablando de los isótopos. Un isótopo, dice el concepto, que son átomos del mismo elemento químico, es decir, que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. ¿Por qué van a tener diferente número másico? Porque van a tener más neutrones en su núcleo, ¿sí? Y acá aparece una imagen con un ejemplo del elemento químico carbono. Si ustedes buscan en su tabla periódica, el carbono aparece con número atómico 6, ¿sí? Eso significa que va a tener 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Ese es el átomo de carbono que aparece en la tabla periódica. Sin embargo, existen isótopos del átomo de carbono, por ejemplo, el carbono 13, que si ustedes ven en la imagen, tiene 6 electrones, 6 protones, pero tiene 7 neutrones, ¿sí? Es decir, tiene un neutrón más que su átomo original. Y también tenemos el carbono 14, que tiene la misma cantidad de electrones y de protones, pero tiene 8 neutrones, ¿sí? Ustedes pueden ver en el esquema que lo que cambia es solamente la cantidad de neutrones de los átomos. Y si ustedes se fijan en su tabla periódica, van a ver que solamente aparece el carbono con el número atómico 6. No aparece el carbono 13 y el carbono 14, porque como dije antes, son isótopos que no aparecen en la tabla periódica, ¿sí? Son isótopos de un elemento químico, en este caso del carbono. Por otro lado, otro concepto que ya lo vimos de manera teórica en los apuntes es el concepto de ión. Un ión es un átomo que tiene una carga eléctrica, ¿sí? Yo dije anteriormente que los átomos en estado natural no tienen carga eléctrica, por lo tanto son neutros. ¿Por qué son neutros? Dijimos tienen la misma cantidad de electrones y de protones, por eso es neutro. ¿Qué pasa con los átomos? A veces pueden ganar o perder electrones, ¿sí? En otro video vamos a ver cuándo pueden ganar y cuándo pueden perder electrones. Pero para que esto sea una breve introducción a ese tema, vamos a decir que un átomo neutro tiene dos opciones, ganar o perder electrones, ¿sí? Si el átomo
pierde electrones, ¿sí?, se va a quedar con más cargas positivas que negativas. Vamos a poner como ejemplo el carbono, ¿sí? Dijimos que el carbono tiene 6 protones y 6 electrones. Suponiendo que el carbono pierde un electrón, se va a quedar con 6 protones y 5 electrones. Como tiene más protones y los protones tienen carga positiva, este átomo ahora va a pasar a ser un ion positivo o llamado catión, ¿sí? Ion positivo o catión. En cambio, si este mismo átomo de carbono, con 6 electrones y 6 protones, gana un electrón más que le quitó a otro átomo, va a tener 6 protones, pero va a tener 7 electrones. Si ganó un electrón más, significa que tiene más electrones que protones. Por lo tanto, las cargas negativas son más. Y esto hace que el átomo sea un ion negativo o anión, ¿sí? Estos conceptos ustedes lo deben tener claros y siempre presentes para poder realizar el estudio de los elementos químicos, de los átomos, para poder ir avanzando en los contenidos, ¿sí? Al principio les dije que el átomo es la menor porción de materia que tiene las características propias de un elemento químico, ¿sí? Los átomos no existen por sí solos en la naturaleza, sino que están unidos con otros átomos. Cuando los átomos se unen entre sí, van a formar moléculas. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de moléculas, estamos hablando de unión de átomos. Pueden conocer la molécula de agua, de oxígeno, de dióxido de carbono, de cloruro de sodio, de ácido clorhídrico, ¿sí? Hay muchas moléculas a las cuales ya vamos a ir estudiando de manera bien clara y precisa, pero recuerden ustedes siempre que los átomos se unen entre sí y forman las moléculas, ¿sí? De manera creciente. Tengo primero entonces los átomos y luego las moléculas, ¿sí? Bien, espero que con este video hayan podido aclarar un poquito las ideas y puedan llevar adelante las actividades que les he enviado.